¿De qué tipo de personas te gustaría rodearte? ¿Con qué otros contenidos te gustaría ver a tu propio podcast? ¿Vale la pena estar en el mismo lugar que personas que nada tienen que ver con nosotros? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Entro a YouTube, navegando de incógnito para que no tenga en cuenta mis búsquedas anteriores, y lo primero que hace la plataforma es pedirme que busque algo, porque si no, no tiene información sobre mí y no sabe qué mostrarme. Entonces busco la palabra podcast, esa palabra, nada más. Y ahí me muestra una lista de contenidos que te voy a detallar a continuación. El primero, patrocinados, sobre un podcast de crímenes con Beatriz de Vicente, a quien no conozco, pero seguramente sea una persona de bien. Luego, una entrevista que se llama El peligro de ser policía. Más abajo, un podcast llamado Relatos siniestros, hospitales psiquiátricos, con una portada que literalmente da miedo. Luego, otra portada que dice, otra miniatura que dice: lo amaba pero no soporté más sus abusos y lo maté. El título de este podcast es: por esto le quité la vida a mi esposo, años de abuso terminaron con un disparo. Y en lugar de letras, muchas de las vocales son números para engañar al algoritmo y que no le haga shadowban por el título tan polémico, tan provocador, ¿no? Después, más abajo, tengo una larga lista de shorts, entre los que aparece Yados, por ejemplo, y algunos títulos que dicen cosas así como ¿cómo aguantar más? Imagino que hablará de sexo y no de submarinismo. Otro que dice ¿cuántos novios ha tenido Victoria? Otro que dice cuidado con el Botox. Y otro que dice la importancia de ser guapas. Me voy a Spotify y sin buscar nada me muestra a sus artistas más populares: Bad Bunny, Mike Towers, Rauw Alejandro, Karol G y Quevedo. Te puedo asegurar que nunca escuché, por propia voluntad, de manera voluntaria, ninguna canción de estos artistas. Luego me muestra álbumes y sencillos, que curiosamente, álbumes y sencillos populares, los más populares, curiosamente son de estos mismos artistas. Y más abajo, estaciones populares que casualmente incluyen también a estos mismos artistas. Un poquitito más abajo, las listas destacadas, como son el Top Global, Top España, Lo que no te puedes perder, que tiene música para enfocarte, Viral España y algo llamado Chill, que para desgracia de todos nosotros no se trata de los Chili Peppers. Voy a intentar ayudar un poco a esta plataforma porque estaba un poquitito perdida, un tanto perdida con mis gustos, así que hago clic en podcast y programas y arriba me muestra The Wild Project, el podcast de Marian Rojas Estapé, Crimes o Crims, no sé cómo se pronuncia, Tu Desarrollo Personal y Nude Project Podcast. No los escucho, pero bueno, ya nos vamos acercando un poquitito más o menos a mi perfil, ¿no? Puedo conocerlos. Todos cracks, ¿verdad? Todos podcasts super mainstream, imagino, y que también me estará recomendando esos que no fallan, ¿no? Que le muestra a la gran mayoría le da play y termina escuchando. Y más abajo, episodios, supongo, populares, al azar, varios de ellos en video, por supuesto. Me voy a iVoox. También desde un navegador de incógnito para que no tenga en cuenta mis búsquedas anteriores, y me muestra El Colegio Invisible de Onda Cero, un original llamado Momentos con Luis Rodríguez, Javier Cárdenas, Levántate OK, y Saldremos Mejores de Podium Podcast. Después de un poco de publicidad, cuando no, aparecen todas las radios online, Cadena Ser, Los 40, La Cope, Onda Cero, Cadena 100, etc. Y luego algunas recomendaciones más sobre historias y creencias con varios programas conspirativos y algunos originals recomendados también. Me voy a Mumbler ahora y me encuentro a Emilcar, Sune, Jorge Marín, EOB, Javi Fernández, del estudio, Margot Martín, Ricky Fernández, Paul Rodríguez y Corti, por supuesto, padres fundadores. Bueno, también estoy yo por ahí, pero para lo que te quiero contar es irrelevante mi presencia. O sea, mirá lo que te digo que vemos en las otras plataformas y lo que vemos aquí, en Mumbler. Puro podcasting. Podcasting del bueno, del que se respira, del que se comparte, del que se transmite y del que forma a nuevos podcasters. Pero además, también, en la misma home, encontramos perfiles muy top, que ya trascienden el podcasting para ser emprendedores o especialistas en otros rubros, y de los cuales el podcast es una herramienta fundamental de trabajo, ¿no? Un canal fundamental, ya sea de captación, de comunicación o lo que fuera. Chus Naharro
Oriol Roda, Pepe Martín, Santi Alonso, Pablo Moratinos, Alex Serrano, Lucía Rico, Dave Moral, Santiago Torre, y además podcasts que no están en nuestro nicho o en el mío por lo menos, pero que tienen una tremenda comunidad detrás, como por ejemplo El Role, Dot Podcast, Webificando, Revenue Squared y tantos más. Y ahí te lo dejo. ¿Dónde querés que esté tu podcast? ¿De qué otros contenidos y creadores querés rodearte? Yo entiendo que esto puede parecer un manifiesto personal o un panfleto publicitario, pero lo hablaba hace muy poco con otra persona que me decía Spotify. Una persona de estas con las que uno se junta porque te quiere hacer preguntas del podcasting y lo único que me repetía era Spotify, ¿no? Y yo estaba con un garrote para dárselo en la cabeza. Y sí, mis podcasts, este podcast y todos los demás que tengo y tendré, también están y van a estar en Spotify. No solo eso, sino que es una de las aplicaciones en las que más lo escuchan, porque además yo hago mucha fuerza para que la gente escuche sus podcasts en Spotify. Me gusta su interfaz. Casi todas las personas del mundo tienen Spotify descargada en su móvil y les resulta más fácil hacer clic en un enlace y pasar directamente a escuchar que irse a la web, irse a un podlink o lo que fuera. Y además, porque Spotify, como podcaster, me da muy buenas métricas de retención, la edad de los oyentes, al ser un reproductor y que la gente tenga que loguearse y hasta en muchos casos meter su tarjeta de crédito, tiene la posibilidad de darnos métricas muy pero muy buenas. Pero eso no quiere decir que tengamos que hacer lo que Spotify quiere. Eso no quiere decir que yo tenga que aceptar estar al lado de Bad Bunny y de Karol G. Porque honestamente, prefiero estar en la misma vereda que Milcar, que Sune, que Eove y que tantos otros. Porque si ellos están ahí, aquí, por algo será. Al igual que Bad Bunny y Karol G están allá. Y MrBeast y el Rubius están en otro lugar. Podemos aprovechar esas grandes ventajas que nos ofrecen las grandes plataformas sin perder la identidad, sin cambiarnos de vereda. Y lo más importante, rodeándonos a nosotros y a nuestros contenidos de gente afín a nosotros. Un lugar en donde se respira, se vive y se transmite podcasting. Entonces te pregunto, a vos que estás escuchando esto, ¿de quién querés rodearte?